Estás escuchando ahora El Café de las Segundas Oportunidades, una historia romántica completa sobre cómo el destino entrelaza las vidas de dos almas heridas en un pequeño rincón de Madrid, demostrando que a veces el amor más verdadero surge de las cenizas del dolor. Clara Mendoza, de 35 años, es una arquitecta talentosa cuya vida se desmoronó cuando su prometido de 6 años, Eduardo, la dejó 2 semanas antes de su boda para casarse con su mejor amiga. Devastada y sin rumbo, Clara encuentra refugio en un pequeño café escondido en el barrio de Malasaña, donde cada tarde a las 5 en punto busca consuelo entre el aroma del café recién molido y el murmullo anónimo de las conversaciones ajenas. Alejandro Vega, de 38 años, es un escritor en crisis que perdió no solo a su esposa en un accidente de tráfico hace 2 años, sino también su capacidad de escribir. Atormentado por la culpa del sobreviviente y la pérdida de su musa, Alejandro llega cada día al mismo café, exactamente a las 5:15, buscando en la rutina una forma de mantener la cordura mientras lucha contra el bloqueo creativo que amenaza con destruir su carrera. Durante meses estos dos desconocidos comparten el mismo espacio sin cruzar palabra, cada uno perdido en su propio océano de dolor. Pero cuando una tormenta de octubre los obliga a compartir mesa, descubren que sus heridas, aunque diferentes, los han preparado para entender el lenguaje silencioso del corazón roto. Lo que comienza como una conversación casual sobre el clima se convierte gradualmente en el fundamento de una conexión que ninguno de los dos esperaba. Una segunda oportunidad al amor que florecerá entre tazas de café y confidencias susurradas. El otoño madrileño había llegado con su cortejo de hojas doradas y tardes melancólicas cuando yo, Clara Mendoza, descubrí por primera vez el pequeño café que se convertiría en mi santuario. Era el 15 de octubre, exactamente 3 meses después de lo que habría sido mi día de boda, y caminaba sin rumbo por las calles empedradas de Malasaña cuando una llovizna inesperada me obligó a refugiarme en el primer establecimiento que encontré abierto. Café de los Milagros, rezaba el letrero desgastado sobre la puerta de madera pintada de verde, un nombre que en ese momento me pareció irónicamente apropiado para alguien que había perdido la fe en los milagros. El interior era exactamente lo que necesitaba sin saberlo, pequeño, acogedor, con esa pátina de autenticidad que solo dan los años y las historias vividas entre sus paredes. Las mesas de madera oscura mostraban las cicatrices del tiempo. Los sillones de cuero desgastado invitaban a perderse en ellos, y el aroma que flotaba en el ambiente era una mezcla perfecta de café tostado, canela y esa indefinible esencia de hogar que tanto echaba de menos. La camarera, una mujer mayor con ojos bondadosos y manos manchadas por décadas de servir café, me indicó una mesa junto a la ventana con un gesto maternal que casi me hace llorar. No me preguntó qué quería, simplemente me trajo un café con leche humeante y una sonrisa que parecía decir, aquí estarás segura. Fue en ese momento, sentada frente a esa ventana empañada por la lluvia, observando a los madrileños correr bajo paraguas improvisados, cuando tomé la decisión inconsciente que cambiaría el curso de mi vida. Volvería mañana, y así comenzó mi ritual diario. Cada tarde, sin falta, a las 5 en punto, dejaba mi estudio de arquitectura donde trabajaba como freelance desde el desastre de mi vida personal y caminaba las 6 calles que me separaban del café. Siempre pedía lo mismo, café con leche y, si había, un trozo de tarta de manzana que me recordaba a los domingos de mi infancia en casa de mi abuela. Siempre me sentaba en la misma mesa, la tercera desde la ventana, donde podía observar la vida pasar sin sentirme observada. Los primeros días apenas prestaba atención a los otros clientes. Estaba demasiado sumida en mi propio dolor, demasiado ocupada tratando de reconstruir mentalmente los planos de una vida que había visto desmoronarse como un edificio mal cimentado. Eduardo había sido mi novio desde la universidad, mi socio profesional, el hombre con quien había planeado cada detalle de nuestro futuro conjunto. Cuando me dejó, no solo perdí al amor de mi vida, sino también a mi mejor amiga, mi estabilidad emocional y la confianza en mi propio juicio. Clara, simplemente me di cuenta de que lo que siento por Patricia es diferente.
me había dicho esa tarde terrible de julio, usando esa voz profesional que reservaba para los clientes difíciles. Es más intenso, más real. Lo siento, pero no puedo casarme contigo sintiendo lo que siento por ella. Patricia, mi mejor amiga desde los 12 años. La madrina de honor que había elegido mis flores, que conocía todos mis secretos, que había llorado conmigo cuando mi padre murió. La misma Patricia que ahora llevaba mi anillo de compromiso y planeaba la boda que habría sido mía. Fue en mi segunda semana de Refugio Café cuando lo noté por primera vez. Un hombre que llegaba cada día exactamente 15 minutos después que yo, se sentaba siempre en la mesa del rincón más alejado, pedía un café solo y sacaba un cuaderno de cuero negro que permanecía abierto pero en blanco durante toda su estancia. Era alto, con ese tipo de delgadez que sugiere pérdida de peso reciente más que constitución natural. Cabello castaño que necesitaba un corte y una barba de varios días que parecía más producto del descuido que de la moda. Pero fueron sus ojos lo que más me llamó la atención. Ojos grises que parecían llevar el peso del mundo. Ojos que reconocía porque cada mañana veía los mismos en mi espejo. Durante semanas desarrollamos una rutina silenciosa pero cómoda. Yo llegaba a las 5, él a las 5:15. Yo ocupaba mi mesa junto a la ventana, él su rincón sombrío. Ocasionalmente nuestras miradas se cruzaban por accidente, y había siempre un pequeño asentimiento de reconocimiento, como dos soldados heridos saludándose en un hospital de campaña. Pero nunca hablamos, nunca interrumpimos el espacio sagrado del dolor del otro. La camarera, que me enteré se llamaba Esperanza, comenzó a tratarnos como a una extraña pareja de regulares. Tenía nuestros pedidos listos antes de que llegáramos, conocía nuestros horarios mejor que nosotros mismos, y había algo en la manera en que nos miraba, primero a él y luego a mí, que sugería que veía algo que nosotros aún no habíamos reconocido. Ese joven también está pasando por algo difícil, me comentó una tarde mientras limpiaba la mesa contigua. Viene aquí desde hace casi 2 años, siempre con ese cuaderno, siempre pidiendo lo mismo. Al principio escribía mucho, ahora, bueno, ya ves. Algunas heridas tardan más en sanar. Fue a finales de noviembre, durante una de esas tardes madrileñas en las que el cielo se desploma sin previo aviso, cuando nuestras vidas paralelas finalmente convergieron. Había llegado al café empapada después de ser sorprendida por un chaparrón mientras revisaba una obra en construcción, y encontré mi mesa habitual ocupada por un grupo de turistas que hablaban a gritos mientras desplegaban mapas mojados sobre la superficie de madera. Esperanza se acercó con una expresión maternal de preocupación. «Ay, cariño, mira cómo vienes. Ve a sentarte con Alejandro. Él no va a molestar». «Alejandro», le gritó al hombre del rincón, «deja que Clara se siente contigo hasta que se sequen esos turistas». Así fue como supe su nombre, y así fue como nos vimos obligados a compartir por primera vez algo más que el espacio del café. Alejandro levantó la vista de su cuaderno en blanco y me hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él con una sonrisa tímida pero genuina. «Por supuesto, siéntate», dijo, y su voz era más suave de lo que había imaginado, con un deje de acento andaluz que hablaba de orígenes lejanos de Madrid. «Creo que es la primera vez que el tiempo nos obliga a conocernos oficialmente». Me senté, consciente de que estaba goteando sobre el suelo de madera noble, y acepté la servilleta que me ofreció para secarme el cabello. «Clara», me presenté, «y gracias. Esperanza me ha salvado de tener que esperar de pie o irme a casa como una rata ahogada». «Alejandro», respondió, cerrando el cuaderno con un gesto que parecía de alivio más que de molestia. «Y me alegro de que la lluvia haya decidido ser nuestra casamentera no oficial». Hubo algo en la forma en que lo dijo, con humor pero sin frivolidad, que me hizo mirarlo más atentamente. De cerca, pude ver que tenía pequeñas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas frecuentes en el pasado, y una pequeña cicatriz en la barbilla que me hizo preguntarme qué historias llevaba escritas en la piel. «¿Eres escritor?», pregunté, asintiendo hacia el cuaderno que había quedado cerrado entre nosotros como un territorio neutral. «Lo era», respondió después de un momento. «Ahora mismo estoy en una especie de pausa técnica». Entendí inmediatamente lo que no estaba diciendo. Reconocí en su voz el mismo tono que usaba yo cuando la gente me preguntaba por mi vida personal
esa manera de admitir una pérdida sin entrar en detalles que aún dolían demasiado para ser compartidos con extraños. Yo soy arquitecta, ofrecí a cambio, o mejor dicho, era arquitecta de parejas. Ahora diseño principalmente espacios para una sola persona. Alejandro me miró con esos ojos grises que parecían ver más de lo que las palabras decían. Los espacios para una persona pueden ser los más desafiantes, dijo. Tienen que ser completamente honestos. Era exactamente el tipo de observación que necesitaba escuchar. Durante meses, había estado luchando con proyectos que parecían reflejar mi estado emocional. Espacios pequeños, funcionales, sin lugar para la fantasía o la esperanza. Espacios que parecían diseñados para la supervivencia más que para la vida. ¿Has estado viviendo en espacios honestos últimamente?, le pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la intimidad de la pregunta. Demasiado honestos, respondió con una sonrisa triste. Mi apartamento actual es básicamente un estudio de la estética del minimalismo forzoso. Cuando te quedas solo de repente, descubres cuántas de tus posesiones pertenecían realmente a la vida que compartías con otra persona. Sus palabras fueron como un puño en el estómago, no por dolor, sino por reconocimiento. Yo había experimentado exactamente lo mismo después de la ruptura con Eduardo. Había descubierto que la mitad de mis libros eran suyos, que los cuadros que más me gustaban habían sido escogidos por él, que incluso mi forma de decorar había estado influenciada por sus gustos durante tanto tiempo que ya no sabía cuáles eran realmente los míos. Es extraño cómo puedes vivir con alguien durante años y luego darte cuenta de que no sabes qué color te gusta realmente para las paredes, dije, y vi cómo algo en su expresión se suavizó. ¿O qué tipo de música quieres escuchar cuando estás solo?, añadió él. O si realmente disfrutas cocinando o solo lo hacías porque era parte de la rutina compartida. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos de descubrimiento post-pérdida. Afuera, la lluvia había arreciado y los turistas de mi mesa habitual parecían haber decidido establecer campamento permanente, así que era evidente que íbamos a tener tiempo para esta conversación inesperada. Hace mucho que... comencé, pero me detuve, sin estar segura de cómo hacer la pregunta sin sonar entrometida. 2 años, respondió Alejandro, entendiendo inmediatamente lo que no había terminado de preguntar. Mi esposa murió en un accidente de coche. Yo iba conduciendo. La simple honestidad de su declaración me quitó el aliento. No había self-pity en su voz, no había drama, solo el peso desnudo de un hecho que había cambiado completamente el curso de su vida. Dios mío, Alejandro, lo siento tanto, murmuré, sintiendo que cualquier palabra era inadecuada. Gracias, dijo simplemente. ¿Y tú? ¿Divorcio? Ruptura de compromiso, respondí. Mi prometido se enamoró de mi mejor amiga. Se casaron el mes pasado en lo que habría sido nuestra luna de miel. Alejandro silbó bajito. Eso es particularmente cruel. Lo fue, admití. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? A veces me pregunto si no me hizo un favor. Los últimos meses de nuestra relación sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si fuera una actriz interpretando el papel de la novia feliz, sin recordar cuándo había aceptado el papel. Entiendo eso completamente, dijo Alejandro. Después del accidente, me di cuenta de que había estado viviendo en piloto automático durante mucho tiempo. Lucía, mi esposa, llevaba las riendas emocionales de nuestra relación y yo simplemente seguía el ritmo. No fue hasta que se fue que me di cuenta de que había dejado de participar activamente en mi propia vida. Era la conversación más honesta que había tenido en meses, quizás en años. Había algo en Alejandro, en su manera directa pero gentil de hablar sobre el dolor, que me hacía sentir segura para ser igualmente honesta. ¿Es por eso que no puedes escribir?, pregunté, mirando hacia el cuaderno cerrado. Lucía era mi musa, explicó. No de manera romántica o cliché, sino de manera práctica. Ella leía todo lo que escribía, me daba feedback, me ayudaba a encontrar las palabras cuando me atascaba. Era mi primera lectora y mi crítica más honesta. Sin ella es como si hubiera perdido no solo a mi compañera de vida, sino también a mi socio creativo. ¿Has intentado escribir sobre ella, sobre lo que pasó? Alejandro negó con la cabeza. He intentado escribir sobre cualquier cosa, ficción,
periodismo, incluso listas de la compra. Pero cada vez que pongo el bolígrafo sobre el papel, las palabras simplemente no vienen. Es como si esa parte de mi cerebro se hubiera cerrado después del accidente. Entendía esa sensación de capacidad perdida. Después de la ruptura con Eduardo, había luchado con mis propios proyectos creativos. Cada diseño que intentaba crear se sentía forzado, sin alma, como si hubiera perdido la conexión con la parte de mí que entendía cómo crear espacios que inspiraran alegría. ¿Sabes qué me ayudó un poco?, dije. Dejé de intentar crear cosas hermosas y empecé a crear cosas honestas. Espacios que reflejaran realmente cómo me sentía en lugar de cómo creía que debería sentirme. Alejandro me miró con interés. ¿Cómo es un espacio honesto cuando estás rota? Pequeño, respondí sin dudar. Con rincones donde esconderse. Mucha luz natural porque necesitas recordar que el mundo exterior sigue existiendo. Texturas suaves porque necesitas consuelo físico. Y siempre, siempre, una vista hacia algo verde, aunque sea una planta en una maceta, porque necesitas creer que las cosas pueden crecer incluso cuando todo lo demás se está muriendo. Eso suena como poesía, dijo Alejandro, y había algo en su voz que no había escuchado antes, una especie de despertar sutil. Tal vez tu problema no es que no puedas escribir, sugerí cuidadosamente. Tal vez es que estás tratando de escribir la persona que eras antes, en lugar de la persona que eres ahora. Alejandro se quedó callado por tanto tiempo que empecé a preguntarme si había cruzado una línea invisible, pero cuando finalmente habló, había una calidad diferente en su voz, más profunda, más presente. Tienes razón, dijo lentamente. He estado tratando de acceder al mismo lugar creativo de antes, pero yo no soy la misma persona. Lucía murió, pero en cierto sentido, el Alejandro que existía en relación con ella también murió. Tal vez necesito conocer al Alejandro que quedó. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Ya no éramos dos extraños compartiendo una mesa por casualidad. Éramos dos personas reconociéndose mutuamente en un nivel que iba más allá de la cortesía social. La lluvia había parado sin que nos diéramos cuenta, y los turistas habían abandonado mi mesa habitual, pero ninguno de los dos hizo amago de moverse. Esperanza se acercó con una sonrisa conocedora y rellenó nuestras tazas sin que se lo pidiéramos. «¿Sabes qué me parece extraño?», dijo Alejandro después de que Esperanza se alejara. «Llevo viniendo aquí casi 2 años, y esta es la primera vez que el café no se siente como un lugar donde esconderse del mundo. Se siente como un lugar donde estar». Entendía exactamente lo que quería decir. El café había sido mi refugio, mi cueva emocional donde podía procesar mi dolor sin interrupciones, pero ahora, sentada frente a Alejandro, se sentía diferente. Se sentía como un lugar de conexión en lugar de aislamiento. «Clara», dijo entonces, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que algo se moviera en mi pecho, algo que había estado dormido durante meses. «¿Te gustaría...? Tal vez podríamos seguir hablando. No necesariamente aquí, pero... no sé. ¿Te apetecería caminar conmigo algún día?». La pregunta era simple, pero ambos sabíamos que estaba preguntando algo mucho más significativo. Estaba preguntando si estaríamos dispuestos a salir de nuestros respectivos refugios y arriesgarnos a una conexión real. «Me gustaría mucho», respondí, y mi voz sonó más clara de lo que había sonado en meses. «Mañana, ¿podríamos encontrarnos aquí a la misma hora y luego dar un paseo por el retiro?». «Perfecto», dije, y cuando sonreí, se sintió como ejercitar un músculo que había estado demasiado tiempo sin usar. Esa noche, en mi apartamento honestamente pequeño con sus rincones para esconderse y sus texturas suaves, me sorprendí a mí misma sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. Anticipación. No por primera vez en meses, tenía algo que esperar con ilusión. Al día siguiente llegué al café con 5 minutos de retraso, algo inusual en mí, porque había pasado más tiempo del normal eligiendo qué ponerme. No era vanidad, era algo más profundo, el reconocimiento de que me estaba preparando no solo para salir de casa, sino para salir de mi zona de confort emocional. Alejandro ya estaba allí, pero por primera vez desde que lo conocía, su cuaderno no estaba sobre la mesa. En su lugar había un pequeño ramo de flores silvestres
que claramente había recogido del parque. No sabía si era apropiado traer flores, dijo cuando me senté, y había un nerviosismo encantador en su voz. Pero pensé bueno, que tal vez necesitáramos marcar el momento de alguna manera. Son perfectas, dije, tocando suavemente los pétalos de una margarita amarilla. ¿Están marcando el momento de qué exactamente? El momento en que dos personas deciden arriesgarse a dejar de estar solas, respondió, y la honestidad de su respuesta me robó el aliento. Nos quedamos en el café solo el tiempo suficiente para terminar nuestros cafés, pero la conversación había adquirido una cualidad diferente. Era más ligera, pero también más íntima, como si hubiéramos establecido los fundamentos el día anterior y ahora pudiéramos construir sobre ellos. El paseo por el retiro fue revelador de maneras que no había anticipado. Alejandro caminaba con las manos en los bolsillos, pero había una energía en sus movimientos que no había visto antes, como si el acto de caminar junto a alguien le hubiera devuelto una parte de su vitalidad perdida. Hablamos de todo y de nada, de los libros que habíamos leído, de los viajes que habíamos hecho antes de que nuestras vidas se fragmentaran, de nuestras opiniones sobre el arte y la música y la comida. Pero por debajo de todas estas conversaciones superficiales había una corriente más profunda de reconocimiento mutuo. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Alejandro, mientras nos sentábamos en un banco cerca del Palacio de Cristal. «Después de ayer, creo que hemos superado la barrera de lo personal», respondí. «¿Te sientes culpable por estar empezando a sentirte mejor?». La pregunta me golpeó porque había puesto palabras a algo que había estado rondando en mi subconsciente durante días. Desde nuestra primera conversación real, había notado pequeños cambios en mí misma. Me despertaba sin esa sensación inmediata de pérdida. Me sorprendía tarareando mientras trabajaba. Me encontraba esperando con ilusión nuestros encuentros diarios. Sí, admití, como si estuviera traicionando mi dolor. Como si sentirme mejor significara que lo que perdí no era tan importante como pensaba. «Exactamente», dijo Alejandro, y había alivio en su voz por no ser el único que se sentía así. «Ayer por la noche, después de nuestro café, me di cuenta de que había pasado horas sin pensar en el accidente, y mi primera reacción fue sentirme terrible por ello, como si estuviera siendo desleal a la memoria de Lucía. Pero creo que es justo lo contrario», dije, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mi pensamiento. «Creo que honramos mejor a las personas que hemos perdido viviendo completamente, no manteniéndonos en el dolor para siempre». «¿De verdad crees eso?». «Estoy empezando a creerlo», respondí. Mi abuela, que me crió después de que mis padres murieron, solía decir que el dolor es el precio que pagamos por haber amado profundamente. Pero también decía que quedarse atascado en el dolor para siempre es desperdiciar el regalo que ese amor nos dio. Alejandro se giró para mirarme completamente. «No sabía que habías perdido a tus padres. ¿Cuántos años tenías?». «8», dije. «Accidente de coche también. Mi abuela me dijo que durante el primer año después de su muerte, ella se sentía culpable cada vez que se reía o se sentía feliz. Pero luego se dio cuenta de que mis padres habrían odiado saber que su muerte había robado toda la alegría de su vida. Así que decidió vivir lo suficientemente bien por los tres». «Tu abuela suena como una mujer sabia». Lo era. Me enseñó que la pérdida es parte de amar, pero que amar vale la pena a pesar de la pérdida. Alejandro se quedó callado durante varios minutos, observando a las familias que paseaban por el parque, a las parejas jóvenes que se tomaban selfies frente al Palacio de Cristal, a los artistas callejeros que tocaban para las monedas de los turistas. «Clara», dijo finalmente, «¿crees que es posible volver a amar después de una pérdida así? No necesariamente amor romántico, sino amor en general. La capacidad de abrirse completamente a otra persona sabiendo que podrías perderla». «No lo sé», respondí honestamente, «pero creo que la alternativa es peor. Creo que una vida sin riesgo emocional es una vida a medias». «Eso me aterroriza», admitió Alejandro. «A mí también», dije, «pero estar aquí contigo, teniendo esta conversación, sintiéndome más viva de lo que me he sentido en meses, creo que vale la pena el miedo». Alejandro me miró entonces con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara y por un momento pensé que podría besarme. Pero en lugar de eso, tomó mi mano entre las suyas.
Un gesto simple pero cargado de significado. Clara, ¿te gustaría cenar conmigo mañana por la noche? No en el café, sino una cena real, en un restaurante real, como dos personas que están explorando la posibilidad de algo más que amistad. Su mano era cálida y ligeramente callosa, probablemente de años de escribir a mano, y el contacto físico despertó algo en mí que había estado dormido desde la ruptura con Eduardo. Me encantaría, respondí, y esta vez cuando sonreí se sintió completamente natural. Esa noche cenamos en un pequeño restaurante italiano que Alejandro conocía en el barrio de La Latina. Era exactamente el tipo de lugar que Eduardo habría odiado. Pequeño, ruidoso, sin pretensiones, con manteles de cuadros rojos y velas goteando cera sobre botellas de vino vacías. Pero era perfecto para nosotros en ese momento. Íntimo sin ser asfixiante, romántico sin ser abrumador. Durante la cena, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y más personales. Alejandro me habló de su infancia en Sevilla, de cómo había venido a Madrid para estudiar periodismo y se había quedado por amor. Yo le conté sobre mis años de formación con mi abuela, sobre cómo había elegido la arquitectura porque me gustaba la idea de crear espacios donde la gente pudiera ser feliz. ¿Sabes qué me parece interesante de ti?, me dijo mientras compartíamos un tiramisú que ninguno de los dos necesitaba, pero que ambos queríamos. ¿Qué? Que después de todo lo que has pasado, sigues creyendo que la felicidad es posible. Sigues diseñando espacios para ella. ¿Y qué me parece interesante de ti?, le pregunté. Dímelo, que después de todo lo que has pasado, sigues buscando palabras para expresar lo inexpresable. Sigues creyendo en el poder de las historias. Pero no he escrito nada en 2 años. Pero sigues llevando ese cuaderno a todas partes, señalé. Y sigues abriéndolo cada día. Eso tiene que significar algo. Alejandro sonrió, una sonrisa real que transformó completamente su rostro. Tienes razón. Supongo que soy un optimista en recuperación. Y yo soy una romántica en rehabilitación, admití. Tal vez esa es una buena combinación. Cuando salimos del restaurante, la noche era clara y fresca, perfecta para caminar. Sin discutirlo, nos dirigimos hacia el centro, pasando por calles que conocíamos de memoria, pero que se veían diferentes bajo la luz suave de las farolas y en compañía del otro. Clara, dijo Alejandro cuando llegamos a la Puerta del Sol, tengo que decirte algo. El tono serio de su voz hizo que me detuviera. ¿Qué? Hoy ha sido el primer día en 2 años que no he pensado en el accidente ni una sola vez, y eso me asusta, pero también me da esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que tal vez sea posible construir una vida nueva sin traicionar la antigua. Esperanza de que tal vez pueda volver a ser feliz sin sentirme culpable por ello. Sus palabras resonaron profundamente en mí porque reflejaban mis propios sentimientos. Durante toda la noche había estado consciente de una ligereza en mi pecho que no había sentido en meses, una sensación de posibilidad que había estado ausente desde la ruptura con Eduardo. Alejandro, dije, creo que eso es exactamente lo que se supone que debe sentirse la curación. No como olvidar lo que perdiste, sino como encontrar espacio para algo nuevo junto a ello. Nos detuvimos bajo una farola, y por segunda vez ese día pensé que podría besarme. Esta vez no se detuvo. Su beso fue suave al principio, tentativo, como si estuviera pidiendo permiso. Cuando respondí, se profundizó, y fue como despertar de un sueño muy largo. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando ligeramente. «Esto se siente real», murmuró Alejandro, con la frente apoyada contra la mía. «Muy real». Estuve de acuerdo. «¿Te asusta?» «Mucho», admití. «Pero la buena clase de miedo. El miedo que sientes cuando estás a punto de saltar y no estás seguro de dónde vas a aterrizar. ¿Quieres saltarlo juntos?» «Sí», dije sin dudar. «Creo que sí». Los siguientes meses pasaron en una especie de burbuja dorada. Alejandro y yo nos veíamos todos los días, a veces en el café, a veces en otros lugares, pero siempre con la misma sensación de descubrimiento mutuo. Era como si estuviéramos aprendiendo no solo el uno del otro, sino también redescubriéndonos a nosotros mismos en relación con otra persona. Alejandro gradualmente comenzó a escribir de nuevo. Al principio solo pequeños fragmentos sobre nuestras conversaciones y paseos juntos,
pero eventualmente expandiéndose hacia relatos más largos y más ambiciosos. Yo, por mi parte, encontré que mis diseños arquitectónicos habían adquirido una nueva dimensión, incorporando espacios para la conexión y la intimidad que habían estado ausentes de mi trabajo durante años. ¿Sabes qué me gusta más de nosotros?, me dijo una tarde de febrero mientras caminábamos por el Parque del Buen Retiro, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera conversación profunda. ¿Qué? Que no estamos tratando de recrear lo que perdimos. Estamos creando algo completamente nuevo. Tenía razón. Mi relación con Alejandro era fundamentalmente diferente de lo que había tenido con Eduardo. No mejor ni peor, sino diferente en formas que reflejaban quién era yo ahora en lugar de quien había sido a los 20 años. Era una relación construida sobre la honestidad emocional en lugar de la conveniencia social, sobre la elección consciente en lugar de la inercia romántica. Alejandro, dije, deteniéndome bajo el mismo árbol donde nos habíamos sentado tantas veces, ¿puedo decirte algo que me da miedo admitir? Por supuesto. Creo que me estoy enamorando de ti, y eso me aterroriza porque la última vez que me enamoré terminó en un desastre que me rompió completamente. Alejandro sonrió, esa sonrisa transformadora que había aprendido a amar tanto. Clara, yo ya estoy enamorado de ti. Y sí, me aterroriza también porque la última vez que amé a alguien tanto como te amo a ti, la perdí de la manera más brutal posible. Entonces, ¿qué hacemos con este miedo? Creo que lo sentimos completamente y lo amamos de todas formas, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Creo que reconocemos que amar siempre implica el riesgo de perder, pero que la alternativa de no amar es mucho peor. ¿Estás seguro de que quieres arriesgarte conmigo? Clara, dijo, y su voz estaba cargada de una convicción que me quitó el aliento. Contigo quiero arriesgarme a todo. Nos besamos entonces bajo ese árbol en el retiro, rodeados por las promesas de la primavera que se acercaba y por la certeza de que habíamos encontrado algo raro y precioso, una segunda oportunidad al amor que era completamente nuestra. Un año después, Alejandro y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima en el mismo café donde nos habíamos conocido realmente por primera vez. Esperanza, que había sido la inadvertida casamentera de nuestra historia, lloró durante toda la ceremonia e insistió en que no había sido coincidencia que la lluvia nos hubiera juntado ese día de noviembre. Los milagros, nos dijo mientras brindábamos con champán barato en tazas de café desparejadas, no siempre llegan como esperamos. A veces llegan disfrazados de tormentas que nos obligan a buscar refugio en los lugares correctos. Ahora, mientras escribo esta historia 5 años después, puedo decir con certeza que tenía razón. El Café de los Milagros no se llamaba así por casualidad. Fue el lugar donde 2 corazones rotos aprendieron que era posible amar de nuevo, que las segundas oportunidades podían ser incluso más hermosas que las primeras, y que a veces el amor más verdadero surge no de la perfección, sino de la honesta aceptación de nuestras propias heridas. Alejandro terminó su novela sobre el amor después de la pérdida y se convirtió en un bestseller que ayudó a miles de personas a procesar su propio dolor. Yo diseñé nuestra casa, un espacio honesto que incorpora rincones para la soledad, pero también amplias áreas comunes para la conexión, ventanas grandes que dejan entrar toda la luz posible y un jardín donde cultivamos cosas hermosas juntos. Y todavía, cada tarde a las 5 en punto, nos encontramos en el café. Ya no somos 2 desconocidos huyendo del dolor, sino 2 compañeros de vida celebrando cada día la decisión de seguir eligiéndose mutuamente. Esperanza, ahora en sus 80, todavía nos sirve nuestros cafés habituales y todavía sonríe con esa expresión maternal que dice, lo sabía desde el principio, porque al final eso es lo que son las segundas oportunidades. No la promesa de que no volveremos a ser heridos, sino la comprensión de que somos lo suficientemente fuertes como para sanar, lo suficientemente valientes como para amar de nuevo, y lo suficientemente sabios como para reconocer los milagros cuando llegan disfrazados de tormentas. Y si disfrutaste esta historia romántica sobre cómo el destino puede unir a 2 almas rotas en un pequeño café de Madrid para darles una segunda oportunidad al amor verdadero,
No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones para nunca perderte una nueva historia emocionante. Tu apoyo significa todo para mí. Nos vemos en la próxima.